Ok, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidos a este video en el cual les mostraré los distintos agujeros adicionales que tiene la quena, además de los que son visibles a simple vista. En realidad hay varios que son visibles a simple vista y en realidad todos son visibles a simple vista. Lo que pasa es que a veces no son ocupados porque precisamente no tienen una función, digamos, formal, armónica, de escala, mejor dicho, pero sí son recursos que en algún momento han sido utilizados por kenistas connotados o simplemente desconocidos. Bueno, conocemos entonces los agujeros que tiene de manera normal y con los distintos tipos de soplido, ¿ya? Eso ya se ha dicho mucho en todos los tutoriales prácticamente existentes sobre la quena. Lo que vengo a presentarles ahora son agujeros que normalmente no son utilizados y vamos a empezar por el primero de ellos y me refiero al agujero inferior, el cual crea ese efecto entre comillas pan flute. O sea, fabricamos un tubo de zampoña, ¿cierto? Desde el punto de vista de que es un tubo cilíndrico con un extremo tapado y el otro no, donde puede tener una muesca, ¿ya? Que es como, o muy similar a la que tienen los panflutes, ¿ya? Ya estoy tapando ese agujero, a este me refiero. Entonces, que siempre nos va a dar una nota muy cercana a el segundo agujero, por ejemplo, el la, en este caso, que sería una octava más abajo de ese la, ¿ya? Ahí tenemos entonces ese agujero, entre comillas, pan flute, que yo en un video anterior lo tengo con una quena más chica. El otro agujero que podemos utilizar es cualquiera de estos, incluso podría ser este, ¿ya? En general para sonidos de viento. Bueno, también se acompaña de otras aberturas. Yo prefiero el central o el cuasi central, porque se pueden obtener dos sonidos. Y claro, recordando que cuando uno está en zonas como la pampa, donde sopla el viento, no hay un solo sonido, sino que son varios fenómenos acústicos producidos por el movimiento del viento. Entonces, aquí por lo menos alcanzo dos sonidos simultáneos. De hecho, en esto se basa un instrumento llamado guaira. Guaira significa viento. No recuerdo si en quechua o aymara, pero en una de esas lenguas. Claro, yo tengo ascendencia diaguita y por eso estoy disfrazado, entre comillas, con esto. En algún momento les voy a mostrar el certificado de la CONADI. Pero resulta que ese instrumento prácticamente puede ser obviado si utilizamos la quena en ese sentido. Son muchos los instrumentistas en quena que aplican este efecto cuando amerita en vivo o en versiones de estudio de ciertas canciones o temas instrumentales, ¿ya? Entonces ese sería el segundo tipo de agujero que podemos utilizar, que sería cualquiera de estos. Pero esa es una forma de soplido, ¿ya? También podríamos utilizar uno de estos agujeros en forma de palagüito o si no, como si fuera una flauta traversa, ¿ya? Bueno, el palagüito es como la flauta traversa andina y es la flauta otavaleña también, de allá de Otavalo, Ecuador.
que es aquella que se toca así. Pero tiene, por supuesto, un agujero por donde se produce el sonido, muy similar, prácticamente igual, a veces más alargado, a veces más puntiagudo, hay distintos diseños, que este que produce este tipo de sonido. Y podemos utilizar también el otro agujero para apoyar una nota más grave. Cuesta hacerlo a la primera, pero con práctica se puede hacer fácilmente. Bueno, voy a intentar con... Ahí la segunda octava sería más complicada, pero a lo mejor alguien descubre la técnica para hacerlo. Entonces, ya tenemos, digamos, dos tipos de agujeros muy poco utilizados. Sería este de aquí, ¿ya? Que se puede usar de la manera que indiqué. Pero también se puede utilizar como lo estoy utilizando en el tema Still Loving You, que interpreto en Kena, que tiene una parte en la cual, en esa escala en la que la estoy ejecutando, no podía ser de otra manera que un sol sostenido tuviera un glissando hacia abajo, hacia un sol, o cercano a un sol. Entonces, según recuerdo, más o menos así, voy a alejarme para que no se produzca tanta estridencia ahí en el micrófono. ¿Ya? Entonces lo utilizo ahí en esa parte. Bueno, para los que no se dieron cuenta, para los que eran más observadores y pudieron apreciar ese video que tengo, ahí aplico ese agujero de manera totalmente extra, como un recurso necesario en este caso para hacer dicha nota. Bueno, entonces este agujero se puede utilizar, en resumen, ¿ya? En estilo pan flute, luego como nota. Por ahí, ¿ya? O directamente en la octava más arriba, como lo hice recién. ¿Ya? Ok, eso sería el primer agujero. Luego tenemos estos agujeros de aquí, estilo guaira. O estilo flauta traversa o paragüito. O flauta o tabaleña. ¿Bien? Y luego, ya, tenemos esos 4 distintos sonidos utilizando esos dos tipos de agujeros. Y luego entonces tengo el más ridículo de todos, pero ha sido utilizado y me costó detectar en su momento. Yo iba en primero medio de la enseñanza secundaria aquí en mi país, Chile, y fue utilizado, por lo menos para mis registros, en el año 95, por ahí, ya, en su disco La Quena Maravillosa de América, o algo así, ya, que grabó a raíz de que él ganó en algún momento, o sacó algún lugar importante, en el programa ¿Cuánto vale el show?
cuánto vale el show de la versión chilena. ¿Ya? Entonces él lo que hacía era esto en su primer tema, que es fantasía latinoamericana, donde junta distintos temas, parte con una zampoña, luego el que es venezolano, parece. Y luego sigue, por ejemplo, con el pájaro campana, por ahí. Ya. Y al final, cuando empieza a hacer, antes de, ya, antes, cuando empieza a hacer unos ruidos raros en el pájaro campana, que varias versiones, por ejemplo, las del grupo Altiplano tienen cosas raras y ya, interesantes, entretenidas. Él lo que hace, Claudio Toledo, gran quenista, ahora creo que está retirado de eso más o menos, aunque igual podemos encontrar videos de él en algún festival de quena. Tengo entendido que ahora es practicante de artes marciales. Hace lo siguiente. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, como si fuera, entre comillas, una bubucela o esas cornetas de estadio de barra, esas gigantes. Como una especie de trompeta, pero utilizando este agujero, precisamente el que corresponde a el tubo sonoro. ¿Ya? Eso es como lo más, digo, ridículo, porque claro, uno empieza empezando, porque tiene que inflar los cachetes, digamos, las mejillas, bien, ¿ya? Y uno queda así como Parquímetro Briseño, que en paz descanse, gran trombonista. Y tengo la impresión ya, con estos 4 dedos para que dé una gravedad más o menos y alcance esa nota que hace Claudio Toledo. ¿Ya? Bueno, estamos hablando de una versión estudio, a lo mejor en vivo, bueno, yo nunca lo he visto hacer eso, pero ese es el sonido. Ese es el sonido. Yo me di cuenta cuando iba en primero medio. Y bueno, también lo aplica en el Tren Lechero, que es el tema que tienen en ese disco, que, bueno, para los que no conocen, es el... Ese, ¿ya? Entonces al final, claro, como tiene que también dar un efecto de tren, aplica eso. Bueno, que supuestamente es para hacer un efecto especial de la chimenea, o sea, del pito del tren, perdón, del pito del tren, o como se llame esa cosa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los 3 agujeros opcionales para utilizar en la quena y, lógicamente, esperé bastante tiempo a que alguien lo hiciera, a que alguien realmente quenista, ¿ya? Y buen quenista, lo hiciera en sus tutoriales y todo eso, pero no lo he encontrado. ¿Ya? Ojalá que ya alguien lo haya hecho, porque, bueno, da lo mismo. La idea es que ustedes tengan esa información, que nunca está de más para utilizar como recurso. Y bueno, la verdad es que hay veces en que recursos que suenan ridículos o exagerados, ¿ya? En algún momento pueden ser útiles para marcar un cierto estilo o ciertos momentos en ciertas interpretaciones que dan resultados eh, interesantes y que llaman la atención. ¿Ya? Y ya en algún momento, con respecto a eso mismo, voy a hablar en algún momento, tal vez, de un gran cronista como lo es Checho Quena, ¿ya? Que supo explotar varias cosas que en su momento, cuando yo tocaba quena, porque yo tocaba antes que él, me parecían como ridículas de hacer. Sin embargo, él las hace y las domina a la perfección. Es para mí el mejor quenista en este momento del mundo. ¿Ya? Y bueno, ya hablaré en su momento acerca de los quenistas. Y no quiero dar más la lata, así que muchas gracias por su atención.